¿Cómo están ustedes? ¿Pudieron ir viendo clases anteriores? ¿Pudieron, bueno, algunas ya me estuvieron entregando trabajos, pero algo que les haya quedado ahí resonando al silencio, la crisis? Sí, sí. Em, ¿Viste que, por ejemplo, no sé, a ver, para que voy a entrar desde la compu a alguna clase? La clase 1 y 2, ¿sí? Tienen un PDF aparte que dice actividades clase eh, 1 y 2. Después, hay uno que dice actividad clase 3 que lo tenés ahí separado en el PDF. Después, la clase 5 tiene preguntas en el final. Después, las de Piaget no tenían. Y después sí, ya por ejemplo, la clase 9 es poderosa porque tiene un montón de actividades. Sí, 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 sí. Te mandé todas, están en el PDF. Cuando vayas abriendo los PDFs, en el final están. Y la clase 8 que era la entrevista, ¿sí? Tiene también actividad, que es hacer una entrevista y buscar algún niño, niña, bueno, algún padre y poder realizarle una entrevista, ¿sí? Que es la entrevista inicial, fue como el modelo. Igual después, en la clase, si la ves, ahí les voy explicando actividad por actividad. La mayoría de las clases tienen actividad. em, Algunas tienen preguntas teóricas y otras tienen actividades más prácticas, ¿sí? Por ejemplo, hay una que presento como un caso hipotético, espera que voy a buscarlo. Eh, Aguardame. Por ejemplo, este es el de funciones cognitivas. Por ejemplo, la última antes de esta es la clase 9 que habla todo de lo que son las funciones cognitivas, el lenguaje, funciones ejecutivas. Y por ejemplo, tiene un análisis de caso, ¿sí? Dice leer el siguiente caso y responder preguntas, te plantea lo que es el caso y te salen 7 preguntas, ¿sí? Como qué funciones cognitivas superiores se encuentran involucradas en el caso, todo basado en la teoría que está tanto en el video como en el PDF, ¿sí? Todas las preguntas están en el PDF. Algunas son como más para pensar, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice, ¿qué estrategias de estimulación temprana podrían favorecer el desarrollo de Tomás? Es en base a este caso clínico, ¿sí? Como que ustedes empiecen a trabajar esta mirada objetiva desde el lado de trabajar en consultorio e individualizado. Em, Como le dije a las chicas, pueden googlear, no hace falta que salga todo de la invención. Pueden googlear, pueden buscar ideas de actividades específicas con, no sé, con este caso, con funciones ejecutivas, con estimulación del lenguaje. Pueden buscar información por fuera de lo que yo les brindo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en este tenés un verdadero o falso, hay una consigna, ¿sí? Que esta es particular. eh, Porque a otra chica se lo pasé y me dijo, me voy a sentar en una plaza y me van a denunciar. Si tienen algún niño, lo hacen. Si no, busquen algún video, alguna película, alguna serie, porque dice, observar durante 10 minutos a un niño en situación de juego libre. Yo en este caso, en este PDF lo aclaré, real o mediante video. Por si no tienen acceso a un niño, pueden ir a una plaza y ser objetivas y mirar, pero ¿qué sucede? Capaz que con todo esto lo que está pasando en realidad en la sociedad, si se sientan a mirar niños y anotar,
pueden decir soy estudiante, pero si les da cosita, pueden buscar algún video si no tienen un niño cercano. Siempre recordando que tienen que ver a observar niños entre 10 días, porque después son muy pequeñitos, pueden más pequeñitos, pero yo recomiendo 10 días a 6 años u 8 años si nos extendemos un poco, ¿sí? Pero lo ideal sería hasta 6 años inclusive, ¿sí? Que es donde está, es el perfil de los niños en estimulación temprana. Bueno, y después tiene mucho esto de cuadros hipnóticos, más que nada para que ustedes puedan ir también practicando todo lo que son herramientas de estudio. Todas las clases tienen actividad habitualmente o capaz que 2 clases y surge una actividad, ¿sí? Em, a vos también te veo en vivo y en directo, que es lo que le digo a las chicas, la mayoría son del barrio, que en todo caso, si lo quieren, que lo hacen en papel, lo pueden traer en un folio, siempre con nombre, porque yo después me hago lío, me lo dan y yo después se los devuelvo si es necesario hacer alguna corrección o alguna algo relevante, se les hago la devolución también. Yo les digo esto no a modo de corregir si está bien o está mal, sino esto de poder ir formando una mirada más objetiva, cómo lo puedes modificar, sí, eso no es a modo de tenés un 10 o un 8, no tienen respuestas numéricas, sí tienen como valoraciones, sí, siempre como sustentadas en la teoría. Bien. Bueno, chicas, ustedes con los trabajos, bueno, In me llevó, Iri, Mili me dijo que estaba en esa. Cualquier cosita igual me pueden preguntar, ¿sí? Me mandan mensajito privado y ya está. Aguárdenme 2 segunditos. Ari, ¿vos me estás esperando a mí o algo? Ah, tranqui, no, dije, capaz que me quiere decir algo y está ahí. Ah, no, tranqui, 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 tranqui. Bien, yo voy a apagar la cámara, bueno, Pau, para que sepas, porque si no el internet me tilda y me veo como en desfasaje de lo que voy hablando, ¿sí? No hace falta que tengan la cámara prendida, entiendo que también el horario es medio complejo y pueden estar haciendo otra cosa siempre y cuando, no sé, tomen apuntes o presten, me tiren un dedito de ok, entendí, y si me quieren preguntar algo, abren el micrófono y me preguntan. En eso no hay problema. Bien, hoy lo que vamos a ver es todo lo que es desarrollo psicomotor, ¿sí? Entendiendo que esto, ¿no? Ustedes, qué, si yo le digo desarrollo psicomotor, ¿qué es lo que pueden llegar a comprender que es? La- exactamente, es más, no solo de criatura, nosotros, nuestro aparato psicomotor es esto de todo lo que es el movimiento físico, ¿sí? Asociado a todo lo que son los procesos cognitivos y emocionales. ¿Qué es esto? Nosotros, nuestra primera herramienta del lenguaje es el cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con todo nuestro desarrollo psicomotor es la interacción entre el movimiento físico y todos nuestros procesos mentales, ¿sí? Entre el desarrollo motor, sí incluyen las habilidades motoras, motricidad fina, motricidad gruesa, a su vez también las percepciones y las emociones. En todo lo que comprende la infancia, ¿sí? Eh, el desarrollo abarca todo lo que es motricidad gruesa, que es todo lo que son las habilidades motoras gruesas, para decirlo bien, que en los primeros años de vida aparecen como simultáneamente una tras de la otra, ¿sí? Comienza con el movimiento del bebé de súbito supino a de súbito lateral, ¿sí? Como esto que yo les digo, ¿no? Panza para arriba, a moverse para el costado, a dar una vuelta, a luego ponerse en posición de gateo, que luego se pare, que luego haga la marcha lateral, que luego evolucione al caminar, a correr, a saltar, ¿sí? Es todo lo que va evolucionando, que hoy por hoy nosotros lo hacemos, pero cuando somos pequeños tienen como sus tiempos de evolución, ¿sí? Y una es precedente de la otra, ¿sí? Lo mismo sucede con todo lo que son las habilidades motoras finas, como agarrar objetos, manipular utensilios, ¿sí? Escribir.
Para poder llegar incluso a escribir, primero tengo que, siendo bebé, empezar a agarrar la ropa de mamá, agarrar el pecho, agarrar la mamadera, luego llevar lo que agarro, ¿sí? Llevármelo a la boca, luego lograr manipularlo, ¿sí? Para poder llegar a ese proceso es como un paso a paso, ¿sí? Y todo está ligado a todo lo que es el desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional y también, como siempre digo, al desarrollo social, ¿sí? Pensándolo, desde la estimulación temprana, ¿sí? El niño construye progresivamente todas sus habilidades motoras. Como les dije, es como un pasito a pasito. Y a su vez, a través de esta construcción de aprendizaje, sus habilidades motoras, sus habilidades cognitivas, sus habilidades emocionales y sociales, también le permite interactuar con el entorno, explorar el mundo y desde la exploración también voy desarrollando todo lo que es la autonomía, ¿sí? Es pensar en esto de que nuestro cuerpo habla. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo psicomotor, no solamente pensamos en el movimiento corporal, sino que implica la integración entre el sistema nervioso, las emociones, la percepción, la coordinación y mi relación con el ambiente. Es como dije, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo es nuestro primer medio de comunicación y a su vez el primer medio de aprendizaje de este niño o niña, ¿sí? Todas las experiencias motrices, esperen que saludo, todo lo que son las experiencias motrices y explícitamente en esta área en la cual nosotros nos vamos a abordar, que son las primeras experiencias motrices y tempranas, cumplen un rol central en la organización psíquica y en el desarrollo global, ¿sí? La psicomotricidad, que es lo que es el desarrollo del aparato psicomotor, comprende la relación entre el movimiento, el pensamiento, la emoción y el vínculo. Y cada adquisición motriz constituye como un logro más, ¿sí? Como esta conquista evolutiva que refleja todo lo que son los procesos madurativos, tanto los simples como a su vez cuando se van acomplejizando, y que se encuentran influenciadas por todo lo que son los factores biológicos, ambientales, sociales y afectivos, ¿sí? Desde nuestro espacio, el abordaje psicomotor lo que nosotros tiene como finalidad es favorecer este desarrollo integral, que sea armonioso, que sea equilibrado, porque observándolo y acompañándolo es donde podemos detectar algunas dificultades o posibles o principales alertas de dificultades para prevenir todo lo que comprende a los retrasos evolutivos. Desde ahí poder promover todo lo que son las experiencias corporales de una manera enriquecedora que potencien la capacidad individual y autónoma de este niño o de esta niña, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? El desarrollo motor, entonces, como dije antes, es este proceso entre que este nene, esta niña, explorando el mundo, va adquiriendo habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales, siempre de una manera integral y equilibrada. Y todo esto que voy adquiriendo de mis habilidades, lo muevo en una dinámica de interacción entre el cuerpo y el entorno. Importante, este desarrollo integral implica la maduración del sistema nervioso central, la organización del movimiento, la integración sensorial y la construcción de las capacidades adaptivas. ¿Por qué es importante esto? Porque como estimuladoras, ¿sí? Podemos tener los primeros alertas también de lo que tiene que ver con la integración sensorial. ¿En algún momento alguna escuchó algo de lo que es la integración sensorial? Bien, cuando hablamos de integración sensorial, es esto de la capacidad de nuestro sistema nervioso para recibir, organizar e interpretar
toda la información que llega a nuestro sistema nervioso a través de los sentidos. Y cuando, ahora vamos a expandernos en eso, ¿no? Pero quiero que vayamos más allá porque habitualmente, ¿cuántos sentidos conocen ustedes? Exactamente. Nosotros, toda nuestra vida, conocimos 5 sentidos. ¿Alguna de ustedes escuchó alguna vez de hablar de otros sentidos? No estoy hablando de sexto sentido, veo gente muerta, ¿eh? Bien, nosotros tenemos 2 sentidos más. Tenemos vista, oído, tacto, gusto y olfato, pero también tenemos los sentidos vestibular, que son los que nos brinda el equilibrio, y el sentido propioceptivo, que es la posición y el movimiento del cuerpo. Y estos están asociados a todo lo que es la psicomotricidad infantil y el aparato psicomotor. Vestibular y propioceptivo. El vestibular es el sentido del equilibrio y el propioceptivo es el sentido de la posición y movimiento del cuerpo. Parece que no, pero por ejemplo, el vestibular en los niños con dislexia aparece mucho, pierden mucho el equilibrio, ¿sí? Porque también cuadra su motricidad fina, la distorsión de lo bisocular. Y los niños, por ejemplo, neurodivergentes, el propioceptivo también se ve alterado, porque muchas veces, no, igual que la mayoría de los neurodivergentes, lo propioceptivo, ¿sí? Se ve alterado porque no llegan a reconocer todo su esquema corporal muchas veces. Entonces, la posición en el espacio, junto con los movimientos del cuerpo, suelen chocarse cosas. Van corriendo, uy, me choqué. Uy, me golpeé la cabeza con eh, todos tenemos estos equilibrios, todos estos sentidos, ¿sí? Solo que la realidad es que de los otros no los escuchamos tanto. ¿Quiénes se encargan igual de esta parte? Nosotros como estimuladoras tenemos que ver los principales alertas. Pero luego todo lo que es la integración sensorial se encarga la terapia ocupacional, que es otro tipo de terapia aparte de la estimulación temprana. Nosotros podemos descubrir o alertar los primeros alertas con respecto a alteraciones sensoriales. Pero luego todo lo que tiene que ver con la terapia de integración sensorial se ocupan los terapistas ocupacionales, ¿sí? Terapistas ocupacionales psicomotricistas. Ahora estimuladoras tempranas hay más, pero terapistas ocupacionales y psicomotricistas son la rareza en el mundo de las terapias. Hay muy pocos profesionales. Así que si en algún momento deciden buscar alguna carrera que sea demandante dentro del ámbito de la discapacidad y salud mental, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y psicomotricistas son las terapias más caras porque no hay terapeutas. Bien, entonces, en esto, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo, In? Fonoaudiología, la realidad es que puedes hacer un curso, pero después no te sirve para, para atender en consultorio. ¿Por qué? Porque fonoaudiología sí es una carrera de grado, ¿sí? Tenés la tecnicatura y luego la licenciatura. Lo mismo que terapia ocupacional, ¿sí? Son carreras de grado. Psicomotricidad, hay cursos, ¿sí? Cortitos, pero sí o sí tenés que estar supervisado por un, un psicólogo, un psicopedagogo, un terapista ocupacional, ¿sí? O un psicomotricista, porque la psicomotricidad también puedes estudiarla como carrera de grado. Igual estimulación temprana, hasta los 3 4 años podemos acompañar en estimulación del lenguaje. Luego, lo ideal es que si vemos alertas profundos, sí tienen que ir con la fonoaudióloga.
¿sí? La mayoría son técnicas en fonoaudiología, que es la carrera de 3 años, y luego se especializan en la licenciatura. Bien, como decía, todo lo que tiene que ver el desarrollo psicomotor es este proceso mediante este niño o niña va tomando, adquiriendo habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales, interactuándolas de una manera dialéctica, así de un ida y vuelta con el cuerpo y el entorno. Esto implica la maduración de este sistema nervioso central y organizando el movimiento a través de la integración sensorial y la construcción de capacidades adaptivas, ¿sí? Esta adaptación al entorno. ¿Quiénes fueron los primeros que destacaron la importancia del movimiento en la construcción de la inteligencia, de la personalidad, del lenguaje? Piaget, Wallum y, nunca me sale el nombre, de Ajuria Guerra, ¿sí? Que todos fueron quienes empezaron a ver el cuerpo humano no solo considerándolo como un instrumento biológico, sino como un medio de expresión, de comunicación y también de organización de la psiquis, ¿sí? El cuerpo como este medio para percibir mi entorno a través de dónde, de los sentidos, poder integrarlos, ordenarlos y ahí armando mi subjetividad, ¿sí? El desarrollo psicomotor incluye la motricidad gruesa, la motricidad fina, la coordinación, el equilibrio, la organización espacial, la organización temporal, el esquema corporal, la lateralidad, la regulación tónica y la integración sensorial, ¿sí? Y cada una de estas áreas, lo que sucede es que evolucionan de manera progresiva y a su vez de manera secuencial, una tras de la otra, como una escalerita. El ritmo y varía según las características de cada niño, ¿sí? Pero siempre es esto, ¿no? Como les decía, si primero me muevo, soy bebé, estoy boca arriba, luego hacia el costado, luego hacia el otro costado hasta que me doy vuelta, luego posición de gateo, luego empiezo a gatear, luego me paro, luego de que me paro, movimiento lateral, luego del movimiento lateral comienza la marcha, ¿sí? En cuanto a los principios del desarrollo psicomotor, ¿se acuerdan cuando hablamos de, de los planos sagitales en una clase? Que hablábamos de la cabeza, que le decíamos céfalo, del caudal, que es el final del cuerpo, le decíamos, de los pies le decíamos caudal, ¿sí? Es importante que acá empiecen a incorporar esas palabras que nos quedaron colgadas de las clases anteriores. La ley céfalo-caudal, ¿sí? Es el desarrollo corporal que se produce desde la cabeza hacia los pies. Y es cuando los niños logran, primero que era el control cefálico, el poder controlar su cabeza, para luego, ¿vieron cuando se empiezan a levantar, que están boca para abajo y levantan la cabeza un poquitito y después se les cae? Luego que aparece, empiezan a colocar las manos y levantan el tronco, hasta que luego no solo controlan su cabeza, sino que extienden el tronco y sus manos van en posición de gateo, que quiere decir que lograron controlar las extremidades inferiores, ¿sí? Luego aparece la ley próximo-distal, ¿sí? Que es cuando la línea de la mitad del cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Imagínense un niño parado, derecho, las palmas hacia adelante, los pies mirando el frente, ¿sí? Siempre de cuerpo de frente al nuestro, cabeza erecta, o sea, cabeza derecha, mirándome hacia el frente, y que una línea, y una línea lo parte a la mitad, ¿sí? Pero de manera vertical. Próximo distal quiere decir próximo es todo a lo más cercano a esta línea del medio y distal es lo más alejado hacia esa línea del medio, ¿sí? Primero se controlan los hombros, luego los brazos, luego las manos y por último los dedos. Ahí es donde aparece la motricidad fina. En la ley cefalocaudal aparece la motricidad gruesa, en la ley próximo distal aparece la motricidad fina, ¿sí? Pero esto viene con un desarrollo secuencial,
¿sí? Como un paso a paso, como voy subiendo una escalerita, ¿sí? Primero aparece, como dije antes, el sostén cefálico, el sostengo mi cabeza. Luego aparece el giro, ¿sí? Giro sobre mi propio eje acostado. Sedestación, que es cuando empiezo a levantar mi tronco y mi céfalo, o sea, mi cuerpo y la cabecita, la separo de donde, la base donde estoy apoyado. Aparece el gateo, la bipedestación, que es me voy, me paro. La marcha, siempre recordando que aparece primero la marcha lateral. Principio los bebés caminan hacia el costado. Luego la marcha, luego la carrera, que es correr, y luego aparecen los saltos. Alrededor de los 2, 3 años ya aparece el salto. Luego se va modificando, ¿no? Salto de a dos, salto de un pie, salto secuenciado, ¿sí? Y es importante entender que este desarrollo depende tanto de los factores biológicos, todo lo que tiene que ver con la biología física de este niño o niña, pero así también como las experiencias ambientales. Todas estas, o sea, todos estos avances, todo este desarrollo psicomotor favorece nuestras conexiones neuronales y en consecuencia fortalece nuestro aprendizaje. ¿Sí? En eso tenemos que entender que aparece algo que es el tono muscular. ¿Sí? El tono muscular es el estado de tensión permanente o ligera de los músculos. ¿Vieron cuando vemos nuestras piernas, la parte de atrás, los brazos, todo lo que fortalecemos en el gimnasio? ¿Sí? Se construye desde que somos pequeños y constituye la base sobre la cual se desarrolla el movimiento. Porque si no, yo no tengo base de sustentación, si el músculo no me da la fuerza, ¿sí? No aparece la postura y tampoco aparece la acción motriz. ¿Qué es el tono muscular? Es si hay hipotonía, ¿sí? Que es el músculo flácido, o hipertonía, que es el hipotonía, que es el músculo grande, o hipertonía, que es el músculo flácido, ¿sí? ¿Qué nos permite este tono? Mantener la postura, realizar los movimientos coordinados, adaptarse al entorno, regular el esfuerzo muscular y favorecer la estabilidad corporal, ¿sí? El tono siempre está relacionado con el estado emocional del niño, ¿sí? Porque las emociones impactan sobre la tensión corporal. Un niño está aprendiendo a caminar y se asustó, después queda tenso, entonces sus piernas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estoy aprendiendo a caminar, me da ansiedad, me da miedo caminar, ¿cómo va a estar mi músculo? ¿Ligero para caminar o rígido? Piensen en ustedes, cuando, no sé, les dicen, corre, porque nos están por robar. Y aparece el miedo. Nuestros músculos, ¿cómo quedan? ¿Relajados como, ay, sí, voy corriendo? ¿O tensos? Tensos. Y si están tensos, vieron que queda como el músculo rígido, como, ay, después cómo me duele, no lo puedo, contracturado es la rigidez muscular. Y si hay rigidez muscular, aparece la inmovilidad, ¿sí? La relajación, ¿sí? De esto de poder dar un ambiente contenido, favorece a los movimientos fluidos, ¿sí? Por eso es importante esto que aparte de una dimensión neurológica, también es importante la dimensión afectiva, si se sienten seguros, con miedo, ansiosos. Los músculos, así como funciona el niño, funciona en el adulto, ¿eh? El músculo siempre funciona igual. En esto, como decía, ¿no? El tono. Hay alteraciones. Por ejemplo, tenemos la hipotonía, que la hipotonía implica la disminución del tono muscular. Es como la flacidez, ¿vieron el muñequito que aparece en las gomerías que vuelan? ¿Sí? Que pasa un viento y queda así como flácido, como lo levanto y caigo. ¿Qué sucede cuando aparece la hipotonía en los niños? No se pueden sostener posturas.
la fatiga muscular, hay retrasos motrices, escasa fuerza, posturas desorganizadas. Entonces, si hay poca masa muscular, después es dificultoso que puedan gatear. En consecuencia, es más complejo que caminen, en consecuencia, es más complejo que mantengan el equilibrio. Y luego tenemos la hipertonía, que es ese aumento excesivo del tono muscular. ¿Qué sucede cuando hay mucho tono muscular? Aparece la rigidez, ¿sí? Y los movimientos son poco fluidos, las posturas son tensas y hay mucha dificultad para relajarse. Por ejemplo, hipertonía aparece en el síndrome Willis y la flacidez, la hipotonía, aparece muchas veces, por ejemplo, en los niños con hidrocefalia, ¿sí? Luego tenemos la paratonía, que la paratonía implica esta dificultad para relajar voluntariamente los músculos. Sucede mucho en los trastornos neurológicos y también en los estados de ansiedad. ¿Vieron cuando aparece, y la paratonía aparece mucho en los niños neurodivergentes? Por eso esto de los trastornos neurológicos, cuando un niño neurodivergente o un adulto, nosotros vamos a hablar siempre de niños, pero esto también puede suceder en el adulto, la paratonía. Tiene un ataque de ansiedad, ¿sí? Por exceso de multitud, por una estimulación, una desregulación sensorial. El cuerpo se empieza a poner rígido por la misma ansiedad y luego no lo puedo relajar. Es más, muchas veces tenés que inyertar corticoides, ir a las guardias, porque empezás a sentir tus dedos agarrotados o que tu cuello queda duro y que no te podés mover, ¿sí? ¿Por qué es importante esto del tono muscular en el desarrollo? Porque el tono muscular adecuado, ¿sí? Lo que hace es permitir el desarrollo de la autonomía. Y si tengo autonomía, puedo explorar el entorno, manipular objetos, comenzar a construir aprendizaje, empezar a organizar la postura para que llegue la marcha, para que llegue la motricidad fina. Y después te permite participar en actividades escolares, ¿sí? Y desarrollar todas las habilidades sociales. La regulación tónica es como un requisito fundamental, no solo para desenvolverte, sino también para la atención, la concentración y la organización conductual. ¿Dónde puede aparecer y las dificultades en cuanto a si hay una alteración del tono? Por ejemplo, en la dificultad de la escritura, ¿sí? Cuando no puede aparecer la motricidad fina, no pueden agarrar los lápices o cortar hojas, no pueden utilizar tijeras, se les es dificultoso, ¿sí? La inquietud motora cuando necesito moverme todo el tiempo. Vieron, no sé, tienen que tocar, están con la lapicera o levantarse de la silla, volverse a sentar y empiezan a... Son los deambuladores que necesitan la regulación. La torpeza motriz, ¿sí? Esto de me golpeo todo, no me di cuenta, uy, me choqué acá, uy, no me choqué allá. Los clásicos manos de manteca, ¿sí? Quiero agarrar un lápiz, se me cayó. Quiero lavar un vaso, uy, se me cayó. A mí me pasa que tengo torpeza motriz, mi mamá no me deja lavar vaso de vidrio. Em, ¿Qué podemos hacer para favorecer el tono muscular dentro del espacio de estimulación temprana? Por ejemplo, algo súper importante es no andador. Ahora hay muchos andadores, como vieron, como los del viejito de app o el bastón. Para los niños cuando comienzan, hay que utilizar eso. No andador vieja escuela, no esa que pones en la sillita y se impulsa con las piernas, porque no genero estimulación ni de aprendizaje ni de percepción del cuerpo, sino que me arrastro, ¿sí? No tengo la fuerza muscular luego en mis pantorrillas y gemelos, ¿sí? Entonces, si quiero aprender a caminar y estimular todo lo que es marcha, una silla, una buena silla de madera y arrastro el objeto y voy moviéndolo. Tirar sogas, empujar pelotas grandes, todo lo que es juego con resistencia, ¿sí? En cuanto a todo lo que son actividades vestibulares, vieron que era de conocer su cuerpo con el entorno, pueden usar balanceo. Los balanceos, incluso las hamacas, giros suaves, columpios, también forman parte del tratamiento y la integración sensorial. Muchas personas neurodivergentes, cuando están sobrecargadas sensorialmente, se balancean para adelante o para atrás o aparecen las hamacas. En mi caso particular, por ejemplo, con mi niño más pequeño que está teniendo muchas desregulaciones,
Em, Cuando necesito que vaya como gestionando la energía en su cuerpo, ¿sí? Lo que hago es, lo hago que se cuelgue en mi brazo y él se va como balanceando. Y se calma hasta que en algún momento frena. O giramos, bailamos la canción Estatua de Yuya, pero hay una versión más armoniosa que hace Chiqui Tunes. Y vamos bailando, mano arriba, giramos, giramos, estatua. Y es como que eso lo va regulando, pero también teniendo en cuenta la estimulación auditiva. Pero también los ayuda a conocer su cuerpo, ¿sí? El chuchuá también está muy bueno para esto de las canciones y ir haciendo actividades vestibulares. También todo lo que tiene que ver con actividades propioceptivas, gateos, circuitos motores, saltos, escalar, trepar. Incluso dibujamos la rayuela, chicas. La rayuela, ir tratando de pasando o trepar. Me subo a una silla, paso por abajo de la mesa, luego salto la rayuela, ¿sí? Y también son importantes las actividades de relajación para poder hacer estiramientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con respiraciones profundas. Luego yo les voy a pasar una serie de masajes, ¿sí? Que ayudan como a estimular. Son como los masajes deportivos o el tapping. Ahora está muy de moda el tapping. No sé si alguna lo escuchó. El tapping es una cosa de que yo, por ejemplo, lo utilizo mucho cuando estoy con mucha ansiedad y mi hijo mayor también, que es como darte golpes armoniosos en algunas partes. Yo habitualmente me lo hago en la mano o lo hago con mis dedos. Es como cuando estoy muy ansiosa empiezo así. Lo hice siempre, nunca. Luego lo descubrí de grande que era que así me estaba autorregulando y me estaba relajando como moviendo los dedos y respirando ayudan mucho a la autorregulación. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la coordinación. La coordinación es esta capacidad de ejecutar movimientos coordinados. ¿Qué es coordinado? Que tiene que ser organizado, preciso y eficiente. Y la coordinación, ¿sí? Es como muy compleja, porque no es solo, ay, coordiné y moví el vaso para allá, ¿no? Implica un montón de sistemas. Sistema nervioso, sistema muscular, la percepción sensorial, la planificación motriz y la atención. Fíjense todo lo que hacemos cuando coordinamos un movimiento del cuerpo, ¿sí? Hay diferentes tipos de coordinación. Por ejemplo, tenemos la coordinación dinámica general, que son todos estos movimientos amplios que involucran muchos grupos musculares. Caminar, correr, saltar, trepar, em, carrera de obstáculos. Luego tenemos la coordinación óculo-manual, que aparece mucho en los infantes con esto de las pantallas en las cuales resuelven todo observando la pantalla con muchos estímulos. Y luego llegan a salita de 5, que empieza la utilización del pizarrón y volcarlo al cuaderno en la primaria, y es súper complejo. Que es esto de integrar la visión con el movimiento de las manos. Por ejemplo, dibujar, construcciones, recortar, escribir, enhebrar. Una vez le mandé a una familia esto de practicar de enhebrar videos y la mamá me dice, pero, o sea, me planteó como que no lo veía necesario porque su hijo nunca iba a coser. Pero la idea no es porque nunca va a coser o si va a coser o no el nene, sino que ayuda a esto de integrar la visión con el movimiento de las manos, que luego se repercute en algo tan sencillo como me pude atar mis cordones. Luego tenemos todo lo que es la coordinación oculopédica, que es esto de la visión con movimiento de los pies. Por ejemplo, es patear una pelota y poder pasársela a otra persona. Estoy pateando la pelota y viendo hacia dónde voy a direccionar la pelota. Em, Saltar obstáculos, juegos deportivos, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la coordinación fina, que son estos movimientos más precisos y pequeños. Manipulación de objetos, uso de utensilios. En la pinza digital, ¿sí? Que es este movimiento acá de los dedos, que este movimiento parece que no, pero es el que después nos ayuda a escribir, ¿sí? Es esto de agarrar algo y trasladarlo, ¿sí? Eh, vuelvo,
hay muchos juegos que son muy graciosos. Por ejemplo, cuando acá nosotros jugamos al doctor. ¿Vieron al juego del doctor que tenés que sacar partecitas y que no suene la chicharra? Y es parte de esto de la coordinación del movimiento de la motricidad fina, ¿sí? Nosotros en esto tenemos que tener como una mirada objetiva con respecto a las alertas que pueden ir manifestándose, por ejemplo, la torpeza motriz, las dificultades para escribir, problemas en deportes, lentitud motriz, las caídas frecuentes, incluso la dificultad para copiar figuras, ¿sí? Estilo, no sé, estamos jugando acá, hoy por ejemplo lo vi acá a la Cícope con un pequeño que le decía, bueno, este es un cuadrado, dibujalo, triángulo, círculo, todas las formas, pero el cuadrado o tiembla el lápiz, ¿sí? Es como un terremoto. Y también entender que todo esto también nos impacta emocionalmente, porque si soy torpe motrizmente o me cuesta esto lo de los problemas en deporte o lo visopédico de poder patear la pelota hoy que están todos full fútbol, me joden la socialización, en mi autoestima, en mi rendimiento escolar, la participación grupal, así con todo lo que tiene que ver con coordinación, porque después quiero coordinar el participar en un grupo y bueno, y me siento así como medio rari, medio excluido también, ¿sí? En cuanto a actividades, tenemos un montón, ¿sí? Circuitos, carreras, juego de persecución, la mancha, chicos, ya no hay niños jugando a la mancha y a la escondida, saltos, lanzamientos. En cuanto a coordinación fina, como les decía, armar pulseritas, que les encanta esto, armar pulseritas, armar masa, rompecabezas, recortar, ¿sí? Por ejemplo, la coordinación bilateral es, ¿vieron el chocolate, 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 té? Es genial, porque nos ayuda a las actividades rítmicas a coordinar todo lo que son los movimientos bilaterales de ambas manos, ¿sí? Con las funciones ejecutivas, las funciones del lenguaje, ¿sí? Imitación de movimiento, Simón dice, ¿sí? Son juegos geniales para poder acompañar a todo lo que tiene que ver con la coordinación. Luego, como decíamos, otro de nuestros sentidos es el equilibrio, que es esto de la capacidad de que tenemos de mantener la estabilidad corporal, ¿sí? Tanto en reposo como en movimiento, porque de repente si estoy sentada acá en la silla y no tengo equilibrio, capaz que me levanto y me caigo, ¿sí? Depende el equilibrio, también depende de muchos sistemas. El sistema vestibular, el sistema visual, por eso siempre que hay falta de equilibrio, no solo delegarlo al sistema vestibular, sino decir, vayan al oftalmólogo. El sistema propioceptivo, otorrinolaringólogo, para ver cómo está funcionando mi oído, que maneja el equilibrio, el tono muscular y la coordinación, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de equilibrio. Uno es el equilibrio estático, ¿sí? Que es la capacidad de poder mantener una postura fija. Mantenerse sentado, en un pie, sostener una postura. Por ejemplo, poder jugar al cigarrillo 43 o ahora el juego del, ¿cómo se llama? Del juego del calamar. El equilibrio dinámico, ¿sí? Que lo que nos hace es mantener estabilidad durante el movimiento. Caminar, correr, saltar, girar, andar en bicicleta. ¿Sí? Por ejemplo, el equilibrio dinámico es algo que en los neurodivergentes sucede y muchas veces andar en bicicleta, andar en monopatín, les cuesta un poco, ¿sí? El equilibrio favorece todo lo que es la autonomía, la organización espacial, la prevención de accidentes, ¿sí? Y la participación en actividades físicas, y a su vez también puede provocar este temor al movimiento. Si siempre me caigo y no quiero jugar, evito el juego, y aparecen los retrasos psicomotores, ¿sí? Vuelvo. Yoga, está bueno, juegos de congelamiento, mantenerse en un pie, caminar sobre líneas, ¿sí? Circuitos, juegos con pelota. eh, Bien, como dije antes, todo lo que tiene con vestibular es el movimiento controlado, entonces columpios, balanceos, hamacas, ¿sí? Y luego tenemos el esquema corporal, que es esta representación mental que nosotros como sujetos vamos construyendo de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Nuestras partes, las posibilidades de movimiento y la ubicación en el espacio.
¿Vieron las personas que, por ejemplo, les sucede, ¿no? Que tuvieron un accidente y perdieron una pierna. Mi psiquis, vieron que a veces dice que aparece en la pierna fantasma, la mano fantasma. Es porque el esquema corporal es algo psíquico, es algo que yo estoy elaborando mentalmente. Entonces de repente quiero agarrar algo y de repente la persona que ha perdido, ¿sí? Su pierna bruscamente, siente la pierna o siente la mano que va a agarrar y después se da cuenta que el esquema corporal ha tenido una modificación. Por eso este esquema corporal es una construcción y se va desarrollando a través de experiencias sensoriales, la interacción con el entorno, la exploración corporal que se genera a través del movimiento. Y este esquema, que es mental, permite reconocer mi cuerpo, orientarme espacialmente, organizar los movimientos, construir mi identidad corporal y favorecer todos los que son los aprendizajes, ¿sí? Hay diferentes esquemas de componente del esquema corporal. Uno es el conocimiento corporal, ¿sí? Identifico las partes del cuerpo y sus funciones, que de niño lo vamos haciendo de poco y ¿saben dónde se vislumbra mucho? En el dibujo, cuando los plasman. Vieron que el dibujo del niño comienza con las líneas para todos lados, cuando dibuja mamá la línea. Y de repente te dice, a ver, dibujate vos, y dibuja un punto. Y después aparece el círculo. Después aparece el círculo con los ojos y tres, cuatro palitos. Y luego el círculo se divide en dos círculos y lo va evolucionando según también va reconociendo su cuerpo. Y de ahí aparece la imagen corporal, que es esta percepción emocional y subjetiva de mi propio cuerpo. A su vez, a medida que va construyéndose esta imagen corporal, ¿sí? Aparece la conciencia corporal, que es la capacidad de percibir las posiciones, los movimientos y las sensaciones a través de mi cuerpo. Y luego la organización espacial, que es esta relación entre el cuerpo y el espacio, ¿sí? El desarrollo del esquema corporal se construye progresivamente, ¿sí? Hay uno en la primera infancia, luego en la etapa preescolar, luego en la etapa escolar, ¿sí? Como que tienen sus pequeñas instancias para ir construyendo. Por ejemplo, en la primera infancia es todo sensorial, aparece el descubrimiento corporal, ¿sí? Luego viene y en la primera infancia aparece esto de esto es mío, esto es parte de mi cuerpo y esto no, esto es parte del cuerpo de mamá, pensando también en que la integración de mamá-bebé es como simbiótica en los primeros años de vida. Luego en la etapa preescolar aparece el reconocimiento de las partes del cuerpo, la imitación corporal y aparece algo que nos atraviesa como seres humanos, que es el juego simbólico. Y luego en la edad escolar empieza la mayor precisión espacial, la organización lateral, la integración motriz compleja, incluso ahí es donde aparece la motricidad fina y la motricidad gruesa con complejidades, ¿sí? Nosotros tenemos que observar todo lo que son las alteraciones de este esquema corporal, como los problemas de la lateralidad, torpeza motriz, las dificultades gráficas, ¿sí? La inseguridad corporal, y esto, ¿sí? Observarlo en la escritura, la lectura, las organizaciones espaciales. Y desde ahí es donde podemos ir acompañando para ver si hay alertas en cuanto a la desorganización del esquema corporal, ¿sí? Hay un montón de actividades que pueden realizar, siempre recordando que es todo a través del juego. Nombran parte del cuerpo, canciones corporales, juegos frente al espejo, dibujar siluetas. Simón dice, circuitos, juegos motores, bailar. Y también las actividades espaciales, ¿sí? Como vieron que en gimnasia en el jardín le hacen jugar. Vamos todos abajo de la mesa. O perro vuelve a su cucha, ¿sí? Eh, pero bueno, hay que ir como viendo cuáles son cada una de las actividades. Es muy importante las actividades motrices dentro de nuestro espacio, porque este movimiento es fundamental para aprender, explorar, socializar, como decíamos, pero también regular emociones y sobre todo construir autonomía. Pero, esto es muy importante, todas las actividades tienen que ser seguras, adaptadas a la edad, ¿sí? No solo a la edad cronológica, sino a la edad corregida. Tienen que ser graduales, tienen que ser lúdicas, ¿sí? Todo desde el juego, ¿sí? No podemos dar actividades y estar como desde la otra punta diciendo, sí, sí, corre, corre. Tiene que ser como adecuadas. Hay un montón de tipos de actividades, ¿sí? Tiene actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, sensoriales, como esto de jugar con el slime, la arena,
espuma, masa, las rítmicas como bailar, y también es importante que todo sea paulatino, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, pregunta? Tranquilos porque la clase número 10 todavía no tiene actividad porque después la voy a mandar toda junta con la clase 11. La 10 y la 11 van juntas, para sufrimiento. Mentira, chicas. Pero bueno, les doy un toquecito para que puedan ir como resolviendo las otras, ¿sí? Por eso la fui dividiendo, porque en realidad son más como más complejas, porque luego hay que ir viendo en la clase 11 van a ver que esto continúa, porque pensemos que el cuerpo humano es algo increíble, ¿sí? Nosotros desvalidamos mucho todas las áreas de del cuerpo. eh, y tenemos muchas áreas, ¿sí? Por ejemplo, en la clase 11 vamos a ver explícitamente la estimulación sensorial y cómo es importante la integración sensorial en la primera infancia. Como vieron, vimos como la primera parte y luego como que vamos desglosando, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, consulta, pregunta, después me lo pueden mandar por mensajito. Y nos estamos viendo la semana que viene. Yo ahora igual llego a mi casa y les cargo todo. Nos vemos, chiquis.